Saludos. Hoy vamos a conocer una experiencia excepcional, una experiencia vivida por nada menos que un médico. Él es el doctor José Morales del Río. Es una persona que ha tenido la valentía de comenzar a compartir poco a poco su experiencia cercana a la muerte, entendiendo lo complicado que puede ser esto para un profesional de la salud, pero él ha decidido hacer esto, por lo que incluso ha abierto al público una página web de la cual dejaremos el enlace en los detalles de este video, y también incluiremos el extenso currículum profesional, su gran capacitación en diversos campos de la salud, como podrá ver cualquiera que visite los detalles, y es una experiencia realmente ejemplar de una SM, una experiencia cercana a la muerte, una experiencia que, digamos, lo tiene todo y no le falta nada. Es la típica experiencia que podría ser usada para ejemplificar este tipo de vivencias que tienen muchas personas. Y más aún, siendo quien la vive una persona capacitada, creo que es un caso perfecto para tener como ejemplo, y que lo podemos sumar, eso sí hay que decirlo, a un incontable número de profesionales de la salud alrededor del mundo que incluso han cambiado, variado su forma de pensar sobre este tipo de experiencias al vivirlas, como siempre ocurre en realidad, o prácticamente siempre. No digamos siempre porque no podemos decirlo, nunca vamos a conocer absolutamente todos los casos, porque la verdad debe ser dicha, y es que en esta sociedad que condena tantas cosas que no conoce, un poco por conveniencia y otro poco tal vez por seguridad de mantener el status quo, se hace muy difícil que mucha gente hable libremente de esto, pero con el tiempo esto irá cambiando. Así que, con un agradecimiento al doctor José Morales del Río por haber compartido su experiencia con nosotros, vamos a pasar directamente a su relato. Él compartiría lo que sigue. Hace un tiempo experimentamos una experiencia cercana a la muerte, ECM, entendida como una experiencia estructurada, singular y transformadora durante una situación de paro cardíaco en ámbito doméstico que revirtió espontáneamente y sin secuelas neurológicas apreciables. Cuando estuve preparado, la redacté con el siguiente texto. Desde hace un tiempo sufro una arritmia permanente que por temporadas me ha dado más o menos problemas y limitado en cierta manera el ritmo de trabajo habitual. Un día me incorporé de la siesta y en aquella penumbra me comencé a vestir, y de una forma que no recuerdo, debí de perder el conocimiento y caer desplomado al suelo. Mi siguiente recuerdo es el de verme incorporado desde la perspectiva de mi propia altura cuando estoy de pie, que observo mi cuerpo semi-reclinado y encajado entre un mueble y la pared en un rincón, y con aspecto inerte, sin movimientos musculares ni respiratorios. Desconcertado, pero con una gran claridad mental, comprendí que mi cuerpo yacía en el rincón y yo era testigo de mi propia situación. Me chocó que, a pesar de estar la persiana bajada y la luz no encendida, había luminosidad en la visión de la escena. Ni yo, erguido, se sentía perfectamente, sin ningún tipo de dolor ni incomodidad. En el suelo había un cuerpo, sin señales de vida. De pronto,
Fui absorbido por un remolino azul turquesa brillante y me encontré poco después en un inmenso espacio oscuro y sin límites definidos, en el cénit del cual se encontraba una luz blanca y brillante, como ocurriría en una noche sin estrellas en la cual brillase la luna llena en su mejor momento y brillo. De fondo oía un zumbido grave, sordo y oscilante, y aunque no era desagradable, sí resultaba extraño y difícil de recrear. Fui transportado a gran velocidad en dirección a la luz y en un tiempo que no me pareció largo, me encontré en el espacio de luz como quien sale de una cueva y se encuentra en un espacio inmenso. Mi claridad mental era total y notaba que mis sentidos eran extremadamente finos, aunque no precisaba usarlos por no haber nada estridente. Mi ánimo era feliz y calmado, y sentía una inmensa paz y bienestar extremo. Observé a mi alrededor y veía un paisaje rural de montaña, bellísimo, como el que imaginaría en una postal alpina en primavera. Todo era perfecto en temperatura, luminosidad y bienestar, y sin haber ruido, sentía ese estado de ánimo especial que asocio a escuchar música tipo Vangelis o New Age, muy tranquila. Ese espacio se fue haciendo cada vez más blanco y neutro, hasta convertirse en un inmenso espacio luminoso, pero sin molestar la vista. Miré a mi alrededor, ya que sentía una presencia a mi espalda e izquierda, y al volverme vi a Tomás José, amigo maravilloso que nos dejó hacia 1983 por un tumor cerebral, y que fue alguien muy significativo y querido en una etapa de mi vida. Su aspecto era elegante, con un traje oscuro y formal, como quien te recibe en un acto oficial. Me alegró mucho verlo y me sorprendieron varias cosas. No tenía cierta cicatriz en su cráneo, consecuencia de un intento quirúrgico de curación. Yo sabía que veía, aunque siempre lo conocí invidente a partir de haberse intervenido, y no me miraba a los ojos ni abría los brazos para recibirme, y transmitía tristeza por verme allí. Conociendo el inmenso cariño que me tenía, comprendí que pasaba algo, que eso tenía un mensaje, y refrené mi impulso de correr a abrazarle, a lo que sé que no se habría resistido e incluso sabía que deseaba intensamente. Pero desde el amor que me tenía, me transmitía, sin palabras, un «no vengas, continúa el proceso», que más tarde comprendí. Cuando dejé de prestar atención a Tomás José, reparé en la existencia de un ser blanco y luminoso, hermoso, bondadoso y de gran tamaño respecto a mí, pero en nada intimidatorio, y que me transmitía una inmensa comprensión, empatía y aceptación. En un instante, toda mi vida pasó por mi comprensión. Por supuesto, en sus momentos más relevantes, pero también en ocasiones intrascendentes.
No lo puedo expresar con palabras con exactitud, pero a modo de metáfora, no fue como si mi vida pasase rápidamente como una sucesión de fotogramas, sino más bien como si en una pared hubiese una gran cantidad de fotos a modo de mosaico, muy conocidas por mí por haberlas mirado muchas veces en sus más íntimos detalles, y de un golpe eres capaz de tenerlo todo ante tus ojos al mirarlo, desde una cierta distancia. En esas situaciones biográficas tomaba relevancia las consecuencias que habían tenido en las otras personas. Es decir, recordaba lo que pasó, pero además el cómo se sintió el otro. A modo de ejemplo, es como si recordase el comentario malintencionado mío, pero además sintiese en mi cuerpo el malestar que en su momento sintió el otro al escucharlo. Fue una experiencia que me dejó perplejo y me hizo sentir muy mal por todo el malestar que en el pasado había generado con mi estupidez. En cambio, el ser luminoso me transmitía bondad y comprensión de una forma no verbal, y no como un razonamiento, sino como un estado de ánimo, que me transmitiese algo así como: no te preocupes, fue tu ignorancia, no pasa nada, la vida es así para todos, cada uno hace lo que puede desde su estado. Reparé entonces que tenía ante mí un umbral indefinido al que se me invitaba a pasar de forma amorosa y desde el bienestar. Me encontraba tan bien que no importaba hacerlo, pero surgió un malestar interno por el dolor generado y sentí dentro de mí un grito de: no puedo dejarlo así, quiero mejorarlo, he de volver. Es como si sintiera la necesidad de limpiar mi karma y para ello necesitaba algo más de tiempo. Comprendí entonces lo que Tomás José quería transmitirme, a saber, que si le abrazaba ya no habría retorno y no deseaba eso para mí. Aún hoy en día no puedo recordar ese momento de extrema generosidad por su parte sin que me broten las lágrimas. Miré al ser de luz que entendió mi deseo de volver y que, sin palabras y de forma amorosa, me dio a saber: haz lo que necesites, así también está bien. Tuve una sensación de vuelco, como el que se experimenta en una montaña rusa, y mi siguiente percepción fue sentirme en el suelo, dentro de mí, tal como me había visto al principio de la SM, con un golpe en la cabeza y otro en la espalda, dolor y falta de fuerzas, incorporándome con dificultad para volver a tenderme en la cama, donde en los siguientes minutos intenté ordenar las ideas de lo que había vivido, razonando con torpeza y cierta confusión. Volví a mi vida ordinaria poco a poco. Tardé meses en poder compartir la experiencia con alguien. Una noche, en una sobremesa con un grupo de personas amigas, sin venir a cuento de nada especial, expliqué este relato, quizás sin tantos detalles, que no había compartido antes.